Ahí estamos, ahí está. Bueno, bienvenidos a todos a esta clase de consulta, que como tal es una clase donde el protagonismo, más allá de que ustedes saben que a mí me encanta hablar, yo pongo primera y largo, es de ustedes, ¿sí? Así que sí me voy a tomar un pequeño instante para hacer referencia a la importancia de las fechas en este último tramo, ¿sí? En este último tramo, que es que el 20 de noviembre se va a abrir el recurso tarea, que es donde se va a entregar el trabajo, este trabajo final. Hace recalcar sobre esto que el trabajo final es un trabajo integrador, es decir, es un trabajo que se implica en todo el recorrido que se hizo durante la práctica, que el 4 de diciembre se entregan las notas, y que a partir de esas notas que se entreguen, desde el recurso tarea, van a empezar a trabajar aquellos y aquellas quienes tengan que hacer revisiones sobre el trabajo, para entregarlo el 11 de diciembre, ¿sí? En caso de que ese trabajo y el recorrido durante la cursada no complete la evaluación que hacemos sobre sus trayectorias en función de los objetivos que marca el programa de la cátedra, entre el 14 y el 18 de diciembre se van a desarrollar unos espacios a los que le llamamos comisiones evaluadoras, ¿sí? Esas comisiones evaluadoras tienen el propósito de revisar juntos, ¿sí? La cursada, ¿sí? A través del trabajo final, ¿sí? Entonces, ahí, si llegada esa instancia, nos reunimos, ¿sí? La profesora adjunta, uno de los jefes de trabajos prácticos y el profesor, profesora que esté a cargo de la comisión, ¿sí? Y en ese marco armamos un Zoom y debatimos, intercambiamos situaciones para dar una instancia más de revisión, sobre todo porque esta es una materia por promoción, ¿no? Entonces requiere de instancias donde se pueda defender el trabajo y donde nosotros podamos revisar con ustedes lo que ha sucedido durante la cursada. Bueno, eso quería explicar, que me parece que es interesante para tenerlo en cuenta, y que ustedes, que quienes entran a los Zoom, porque tienen la posibilidad, porque dan los horarios, por un montón de situaciones, puedan responder a estas dudas de sus compañeros que por ahí no les quedan claras en todo lo que ponemos en el campus. Bueno, vamos a empezar con la primera inquietud. ¿Cuál es la primera inquietud para empezar a charlar? Dudas, inquietudes sobre la situación del trabajo final, de la producción escrita final. ¿Te escucha, Fabi? ¿Se escucha? Sí. ¿Cómo te va? Buen día, Fabi. Buenos días, Matías, ¿cómo va? Gracias a Dios y bueno, y a mí, bueno, y a todos y a todas, bien. Bueno. Bien, yo tengo una consulta, Fabi, acerca de, eh, quería sumarle que ya había participado de otro Zoom, bueno, por una cuestión formal, y había conversado algo con el profesor Leo y Marcela, y yo tengo una consulta acerca del informe de evaluación, que es la próxima instancia a superar, y quería saber si el informe se tenía que enfocar en realizar una construcción de o sea, ponernos desde la perspectiva del profesor y evaluar quizás cuestiones que hacen falta sin, en este caso, atacar al proyecto. No sé si fui claro, Sí, es sin claro eso. tratar de, obviamente, de, de excluirlo o de minimizarlo o de reducirlo, ¿sí? Bien. Bueno, O si hay que hacer un informe, sí, seguí, Matías, o perdón. si la otra consulta es si hay que hacer
un informe de evaluación acerca de lo que significa para nosotros como profesores el término evaluación, que bueno, Parenti lo retoma, utilizándolo en los test motores, por ejemplo. No, o sea, a ver. porque hubo cosas que... Sí. Bueno, vamos primero a fijar la idea que es fundamental sobre qué es un informe y a qué referimos con la idea de informe. El informe, como bien lo dice su nombre, ¿qué hace? Informar, ¿sí? De manera objetiva, ¿sí? Lo que aquello que se está revisando contiene, ¿sí? Contiene. En este caso, nosotros vamos a evaluar un proyecto, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar ese proyecto? Bueno, ayer dimos un ejemplo que me parece que es bueno para desarrollar hoy también, que tiene que ver. Luisina es la directora de la escuela, ¿sí? Y le pide a Fabiana, que es la directora, asesora del Departamento de Educación Física, que informe sobre los proyectos que los profesores han presentado para el presente ciclo lectivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Fabiana toma los proyectos, ¿sí? Para evaluarlos. ¿Cómo los evalúa? Para evaluar sabemos que, porque ya hicimos este ejercicio en el proyecto de enseñanza que tuvimos que realizar, sabemos que para evaluar hay que fijar variables e indicadores, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hace Fabiana? Toma los proyectos y dice, bueno, el proyecto de Matías contempla estas variables, ¿sí? Fundamentación, intencionalidad, contenidos. Bien. ¿Cómo voy a revisar que estas variables estén dispuestas en el proyecto de Matías? Para poder hacer eso, yo tengo que fijar indicadores y tengo que decir, bueno, para la variable fundamentación, ¿sí? Uno de mis indicadores es que define claramente, o define, no, claramente no, claramente lo sacamos, define el porqué de las acciones propuestas. Define el porqué de las acciones propuestas. ¿Sí? Y así, con todas las variables, fijando todos los indicadores. Una vez que yo fijo las variables y los indicadores, leo el proyecto de Matías y digo, bueno, a ver, voy leyendo. ¿Cumple con este indicador? ¿O este indicador, cómo se desarrolla, ¿sí? En este proyecto? ¿Sí? Muy bien. Cuando tengo toda esa mirada, me dispongo a desarrollar el informe. Y entonces empiezo a narrar aquello que pude ver del relevamiento en relación a las variables y los indicadores. Y lo escribo, ¿sí? Y lo escribo. Y digo que en el proyecto se puede ver que la fundamentación contempla, ¿sí? O refiere al porqué de las acciones que se piensan, ¿sí? Y deja en claro a través de la enunciación de la intencionalidad, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Lo que evalúo es el proyecto. No tengo que hablar de evaluación, no tengo que contextualizar teóricamente lo que es un proyecto, ni lo que es la evaluación, no tengo que hacer un desarrollo teórico de la evaluación, ni de proyecto, no tengo que conceptualizar este proyecto o evaluación. Tengo que referir a lo que veo del proyecto de manera objetiva en función de variables y de indicadores. Evalúo ese proyecto de enseñanza y lo refiero en un informe que va a leer otra persona que cuando lo lea va a través de eso que yo digo poder dar lectura indirecta al proyecto. ¿Sí? Hacemos hincapié, como vos estás diciendo, en la intencionalidad educativa, en el sentido que tiene, en el porqué de la fundamentación,
hacemos Bueno, hincapié en eso. hacen hincapié en aquello que ustedes consideran que tienen que hacer hincapié cuando fijan los indicadores, porque acá hay una cosa importante. En la presentación del trabajo, ustedes tienen que poner cuáles son las variables y cuáles son los indicadores que van a utilizar para hacer el informe. ¿Por qué? Porque cuando yo leo el informe, tengo que ver en relación a qué ustedes están evaluando, ¿sí? En relación a qué situación. Me dicen, por ejemplo, que no se encuentra relación entre los contenidos y la intencionalidad. ¿En relación a qué? ¿Qué se miró? ¿Qué se revisó? ¿Y qué es lo que indica qué se miró y qué se revisó? El indicador, ¿sí? Cuando ustedes en el indicador, sí, Santi, ahora vamos, cuando ustedes en el indicador ponen los contenidos seleccionados, guardan relación con los del programa del curso asignado, ¿no? Entonces, si ese es el indicador, abajo ustedes, depende de lo que diga el proyecto, van a decir si eso se da, no se da, en qué medida se da, cuál es la situación que revisan, por la que consideran que no se está dando. Todo eso es el cuerpo del informe, todo eso es la parte del desarrollo del informe. A ver, vamos a ver qué dice Santiago, que por ahí puede aportar a esto. Santiago. Sí, la idea es consultarte en relación a esto. ¿Sería como un análisis objetivo de coherencia que presente el proyecto? Eso sería Exacto. básicamente. Exacto, es un análisis objetivo de coherencia del proyecto. Ahora, no nos alcanza con la coherencia de decir esto se relaciona con esto, con esto, con esto, con esto, sino que también hay que ahondar en cada una de las variables, ¿sí? En el marco de su pertinencia interna, ¿no? En el marco Claro, de su en el por pertinencia. qué creemos que ese indicador es de tal forma. O sea, ¿por qué? A ver, Bardo, guarda relación, no guarda relación. Bueno, pero ¿por qué? Eso sería. Exacto, por El ejemplo, punto de vista ya va más ahí. Y la yo, bibliografía. yo tengo un indicador que dice, en temas, por ejemplo, en variable tema, el indicador dice, guarda en relación con los contenidos seleccionados, ¿sí? ¿Por qué? Bien, esa es en relación de la coherencia que todo el proyecto tiene. Ahora, al interior de los temas, de la variable temas, también hay situaciones de coherencia interna. Por ejemplo, los temas se relacionan de clase a clase, con la anterior y con la siguiente, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo lo que se me ocurre ahora. Entonces, de ahí eso es parte de lo que yo analizo internamente de la variable. Entonces, las variables se analizan entre sí y se analizan a su interior, internamente, ¿sí? Perfecto. ¿Está? Mati, ¿más o menos contestado esto? Sí, profe. Sí, bien, Gracias. Antonella. Sí, hola, buen día, profe, Buen y día. a todos y a todas. Yo tenía una pregunta con respecto a la cantidad de variables, porque yo elegí intencionalidad, contenido y temas. ¿También sería necesario que agregue la variable fundamentación y evaluación, o solamente con algunas está? Bueno, a ver si yo tengo por acá, si no le vamos a pedir a Lu que nos ponga ahí pero la tengo acá. Miren, el propósito del trabajo dice, elaboración de un informe de evaluación del proyecto de enseñanza bimestral que le ha sido asignado, ¿sí? De todo el proyecto, no de una parte. Entonces, si yo selecciono variables, estoy dejando de lado la evaluación de todo, o sea, estoy evaluando parcialmente, porque si Claro. solo evalúo intencionalidad, contenido, y lo demás, o sea, la idea es evaluar todo el proyecto. Para evaluar todo el proyecto tengo que tener en cuenta todas las variables, ¿sí?, que están definidas en el marco de un proyecto, y para esto ustedes tienen la ficha de Cátedra 1, que es la que define los elementos constitutivos del proyecto, de esta modalidad de proyecto, de la que proponemos desde la cátedra, ¿sí? Porque ustedes saben que hay otras maneras de armar proyectos, pero en esta modalidad que nosotros proponemos desde la cátedra, en la ficha de Cátedra número 1, ahí tenemos, ¿sí?,
bien definidos esos elementos que constituyen al proyecto, que se configuran en variables para el caso de la evaluación. ¿Sí? Claro, está bien, sí. Sí, ahí. Bien, Anto. ¿Quién más? ¿Qué otra duda? Ay, qué felicidad. Nos va a ir genial con la corrección. Profe, Sí. yo tengo una pequeña duda. Esto fundamentado todo desde 3 autores, según la consigna. Bueno, vamos con los autores, porque esto es importante, porque después es como que, perdón si se escuchan mucho los perros, pero acá es un barrio de mucho animalito, propio y ajeno. Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces ustedes dicen, oh, ¿qué hacemos con los autores y las autoras? ¿Dónde lo meto a este muchacho, a esta muchacha? ¿Qué le hago decir? ¿Qué? Bueno. A mí recetas no me gusta dar, pero yo siempre hago una sugerencia que tiene que ver con esto. Es, primero, y porque es un ejercicio que yo hago, ¿no? Primero pongo mi voz en todo lo que voy a definir, pongo mi voz. Y después veo la necesidad de que mi voz, ¿sí?, sea acompañada, ¿sí?, por la voz de otros. Y ahí entonces voy a buscar la fundamentación a través de otros y otras autoras y autores, ¿no? Entonces, en este caso, cuando ustedes hagan todo el desarrollo de su informe, lo que tienen que hacer es decir, bueno, a ver, en esta parte donde yo hablo de la intencionalidad, me interesa ahondar, profundizar, que acá en esta parte algún autor o alguna autora que tenga en sus textos algo que yo pueda tomar como para decir, bueno, en tanto fulano o fulana, ¿sí? Por ejemplo, a ver, no se me ocurre ninguna, pero no se me ocurre, es verdad que no se me ocurre ninguna para darles un ejemplo. Pero vamos con la parte de la fundamentación, porque por ahí ustedes, ¿qué va a pasar? También se van a encontrar con que las fundamentaciones de los proyectos que recibieron quizás estén fundamentadas con autores y autoras. Entonces ahí ustedes pueden retomar, ¿sí? Pueden retomar y revisar también desde la fundamentación con la que se fundamenta a ese autor y autora, ¿sí? Los autores vienen a acompañarnos. Es difícil, es un trabajo difícil, porque a veces uno escribe y siente que lo tengo que traer. ¿Cómo lo traigo? Arrastrando de los pelos, porque no encuentro el lugar donde ponerlo o donde ponerla. Manéjense con las citas más más sencillas, no busquen, no hurguen cosas que por ahí no puedan acompañar de una manera clara, ¿sí? De una manera clara. Por ahí van a encontrar que en el desarrollo se les hace complejo, ¿sí? Pero al cerrar encuentran una forma de incorporar a un autor-autora, ¿sí? Decime, Marina, si voy contestando o no. No estoy contestando. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Sí, la idea es que puedan poner en diálogo al autor-autora. No tiene que ser extensa. A veces una línea, 3 palabras, ¿sí?, traen algo del autor-autora que acompaña aquello que estoy diciendo, que lo clarifica, que lo posiciona, que posiciona aquello que digo. Pero bueno, a mí me parece que primero escriban, vuelquen su palabra y después busquen charlar ahí con los autores y autoras. Si no, se va a hacer un embrollo. ¿Qué más? Profe, Sí, Marina. Entonces capaz no es necesaria una cita textual, sino simplemente apoyarse en lo que dice el autor o la autora. No, por eso ponemos cita. La cita es textual, no es parafraseo, exacto, no es parafraseo. Obviamente que ustedes, y esperamos que ustedes estén todo el tiempo apoyándose en los autores y autoras, porque es parte del sustento
que tiene que tener ese texto que ustedes están escribiendo, ¿sí? Pero la cita sí, la cita tiene que ser cita, tiene que ser entrecomillada, textual, sí, Y eso sí. mínimo 3 autores. Mínimo 3 autores, sí. 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 Profe, podemos tomar autores, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza Santos, Freire o Parenti, o hay que tomar los autores de la evaluación. Viste que No, pueden tomar cualquier autor, autora de la bibliografía que se les presenta cuando les presentamos el trabajo práctico final. Cualquiera. Se haya leído puntualmente en los teóricos, se haya citado puntualmente en los foros, se haya leído o no en los talleres, cualquiera que esté en la bibliografía, cualquiera, pero que esté en la bibliografía, ¿sí? Porque este es un trabajo final de cátedra, entonces utilizamos la bibliografía de la cátedra, eso es importante también, ¿sí? ¿Quién más? ¿Puedo sumar algo, Fabi? Totalmente, Lu, por favor. En el documento donde están las consignas, tienen hacia el final todo el punteo de la bibliografía obligatoria. Si quieren darle un marco de organización como para situar a cada uno de esos autores y a cada una de esas autoras en los temas por los cuales los tomamos o las tomamos y las incluimos en el programa, vayan al programa de la materia. En la pestaña bibliografía, en el mismo lugar donde están las fichas de cátedra, tienen el programa de la materia con bloques temáticos, en donde pueden encontrar los temas que pueden abordar a partir de esos autores y de esas autoras. Entonces, por ahí, hacer ese recorrido por el programa las puede llegar a ayudar a poder seleccionar y tomar esa bibliografía que necesitan para poder apoyar lo que están diciendo. ¿Sí? Eso por ahí por una parte. Además, leer el programa de la materia, como ustedes saben y como estamos viendo desde el inicio de la cursada, también sitúa lo que se está pretendiendo, sitúa desde dónde se están mirando los temas y qué se está esperando y qué se pretende de todo el recorrido. Entonces también leer la fundamentación del programa, leer algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se organiza la materia y demás, también les puede llegar a dar algún tipo de idea de cómo pensar a esos autores y esas autoras que están en el programa. Y por ahí una última cosita en relación a las citas, estaría bueno también aprovechar este trabajo para hacer el ejercicio de situar las citas en el hilo del texto, porque muchas veces quizás lo que sucede es que viene recontra bien el texto y de repente aparece una cita, y uno dice, sí, está bien porque es coherente con lo que se está trabajando, pero es un texto, una cita textual y sigue el texto y esa cita está como ahí metida casi de prepo. Intenten hacer ese ejercicio de habilitar el espacio de la cita o de retomarla en las líneas posteriores como para darle cierta coherencia. Que además está bueno hacer esos ejercicios. Sí, totalmente, Lu. Creo que es importante. Esto que dice Lu es tal cual, ¿no? Y es como decíamos hoy, ¿de dónde lo traemos? De los pelos, porque aparece ahí y decimos, ¿y qué? ¿Es pertinente? Sí, es pertinente, porque está ahí, pero viene, complicó, ¿no? Acá Fabricio pregunta una cuestión en relación a la extensión del trabajo, que es algo que yo lo tenía anotado para... bien, Fabricio, buenísimo esto. Extensión máxima de 2 carillas. Así de bueno fuimos, 2 carillas nada más. Bueno, 2 carillas. ¿Se puede extender el trabajo? Yo me hago cargo y voy a decir sí, se puede extender el trabajo. ¿Se puede extender mucho? No, no se puede extender mucho. ¿Es caprichoso estructurar, enmarcar, limitar la presentación, definir una presentación formal? No. Nos sitúa en el marco académico, ¿no? En el que estamos en relación a la presentación de este trabajo y de muchos otros trabajos, porque ustedes supongo que o como seguirán o no alguna otra situación académica. Una de las cosas que tenemos que aprender es
esto de poder sujetar, limitar un texto a determinado espacio, ¿sí? A determinado espacio. Se implica en el poder de síntesis, ¿no? En el revisar el texto y ver que está diciendo aquello que tiene que decir, porque otra de las características del informe es que tiene que ser objetivo, que ya lo dijimos, tiene que ser claro en el marco de esa objetividad y tiene que ser conciso, ¿sí? No tiene que volar, ¿sí? Tampoco tiene que, por decir poco, no decir algo que tiene que decir, pero tiene que sujetarse a cierto límite, ¿sí? Y también, en el marco de este trabajo, el sujetarse a 2 carillas es poder aprender a limitar un texto, ¿sí? A que ese texto diga lo importante. ¿Cómo lo limito? ¿Qué es lo que saco? ¿Qué es lo que puedo sacar? ¿Qué es lo que puedo revisar en otra forma de decirlo? Miren, viene al caso. Estamos escribiendo para entregar en una situación un resumen de 250 palabras, ¿sí? 250 palabras. No 251, 250. Bueno, cuando uno revisa, dice, son 254, ¿dónde están las 4? Y bueno, capaz que las 4 están en un conector, ¿sí? Que podría ser de una sola palabra y nosotros lo armamos con una frase de 4. Y con una palabra, ¿sí? Puedo reducir, bueno. ¿Eso es importante? Sí. ¿Por qué es importante? Porque para hacer eso hay que releer el texto. Una vez, no. 2, 3. Ese detalle, ¿a qué me ayuda? ¿Me ayuda solamente a focalizarme en las 2 carillas, a focalizarme en las 250 palabras? No, me ayuda a revisar desde lo conceptual el texto, ¿sí? Entonces, es un ejercicio que es importante. Y además, ¿por qué es importante? Porque vamos siempre a nuestro hacer, a esa situación después vincular con los estudiantes, ¿no? Nos ayuda a concentrarnos en lo importante de lo que consigno, ¿no? No son ejercicios menores, pero sí, ¿pueden pasarse de 2 carillas? Sí. ¿Mucho? No. Por ahí agregar, Fabi, que Dale. estratégicamente, si quieren, podemos acordar, como quien no quiere la cosa, que las variables y los indicadores no estén dentro de esas 2 carillas, como dice Fabricio, porque si ese cuadro tendría que estar contemplado. Puede que las variables y los indicadores, la mención no esté contemplado dentro de las 2 carillas y que sea el informe en sí. Claro. Como estrategia. Como estrategia. Vieron que los anexos van siempre al final, Claro. pero acá pueden anexar antes, porque como nosotros tenemos que leer antes, o al principio poner las variables e indicadores, ¿sí? Se encuentran en el anexo 1. Entonces ponen el anexo 1 y ahí entonces ya no forman parte de las 2 carillas, son el anexo. O sea, van a encontrarse con presentaciones donde dice, hay presentaciones que dicen, los anexos forman parte, y otra dice, los anexos no forman parte, ¿sí? Cuando uno tiene que hacer un trabajo de 40 carillas, y entonces dice, y llega al final y dice, los anexos forman parte de las 40, y dice, ay, qué suerte, porque a 40 no llego ni que me paguen, me lleven en un jet, ¿no? Pero bueno, eso. ¿Está más o menos claro, Fabricio, que no sé por dónde anda? O pone algo en el chat, o dedito, no lo veo si está acá. Fabricio no debe poder hablar. Bueno, pone algo en el chat si es que está más o menos. Nos quedan 4 minutos para este espacio del Zoom. ¿Quién más pregunta? No, profe, ¿les puedo hacer una preguntita, Viviana, de nuevo? Sí, bienvenida. Ya somos, Viviana, Débora, tengo otras caras también, que ya sacamos el mate y ya estamos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Cuando nosotros entregamos el trabajo, ¿lo anexamos al proyecto o lo entregamos separado? Digo, como para que ustedes sepan que ese trabajo es en relación al proyecto que ustedes nos derivaron en primera instancia. Bueno, Viviana, ahí también es una cuestión de cada profesor, de cada profesora. Nosotros sabemos qué proyecto les entregamos, sabemos quién tiene el de quién, digamos, esos cambios los sabemos. Ahora,
No sé, Luisina, ¿qué piensa? A mí me ayuda que esté el proyecto ahí porque no lo tengo que ir a buscar. Está bueno, pueden, sí. Si no se complica, lo pueden anexar al final, o sea, primero los indicadores y variables, o los dos anexos, anexo 1, indicadores y variables, anexo 2, proyecto asignado, y después el informe, ¿sí? Bárbaro, yo si les es más cómodo, no tengo problema en anexarlo a si es lo mismo separado o anexado, el tiempo es el mismo, no hay problema. Lo que tenemos que dejar es tranquilidad, que no se preocupen, que si no lo anexan, nosotros sabemos qué proyecto le dimos a cada uno y a cada una. Eso, quédense tranquilos y tranquilas. Que eso Bárbaro, gracias. Gracias. Bien, ¿quién más? Ahí está Mariana, que también estuvo ayer. Yo tengo acá otra duda. Y con el tema de las conclusiones, ¿qué iría ahí? ¿Algún aporte nuestro como para mejorar ese proyecto? ¿O para dónde? Ahí va. Bueno, ese formato que está puesto en la ficha, que dice introducción, desarrollo y conclusión, no necesariamente es algo que ustedes tienen que cumplir a rajatabla. No tienen que estar los títulos y decir introducción, desarrollo, no. Es simplemente una orientación, ¿sí? Para que ustedes puedan visualizar cuáles son las partes de un informe, que es aquello que no puede faltar, ¿sí? Lo que no puede faltar. La conclusión puede ser un punteo a modo de síntesis de todo aquello que han venido diciendo. Puede ser también, por ejemplo, hoy decíamos, Luisina le pidió a Fabiana, ¿no? Entonces, Fabiana puede poner, al final puede poner, se ha sugerido en el marco de esta evaluación al profesor, profesora, que revise desde esta perspectiva tal y cual cosa, ¿no? Entonces, cuando Luisina, que es la directora, toma los informes de Fabiana, de los proyectos de los profesores del Departamento de Educación Física, sabe que Fabiana ya hizo una intervención, ¿sí? Entonces, no solo se está informando sobre el estado de ese proyecto, sino que se está informando sobre cuál está siendo la intervención que se está haciendo sobre ese proyecto. O sea, esa parte final lo que hace es cerrar, que ustedes van a ver que se llama conclusión, se llama cierre, se llama moño, se llama como se llame, los trabajos requieren de algo al final, que sea potente, que sea potente. Esto uno lo va aprendiendo, digo, a veces un buen inicio y un buen final, ¿sí? Determinan el marco de un trabajo de una manera radical, ¿sí? De una manera radical. Hay trabajos que son impecables, y cuando uno llega al final dice, mueve las hojas y dice, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque no hay un cierre, ¿no? O sea, esa conclusión, ese formato que nosotros ponemos es para que se pueda visualizar que hay situaciones que no pueden faltar en la narrativa del trabajo, ¿sí? Está bien. Fabi, sí, porque si no queda como abierto. Claro, exacto. Bueno, ¿Les parece que retomamos en el siguiente y seguí Antonella tomando la palabra? No, igual era para decir eso, de que sí, que si no hay conclusión como que queda abierto y parece que le faltan hojas al trabajo.